Tú me oyes muchas veces hablar de la importancia de comprar bienes raíces, de invertir en bienes raíces, de aprovechar cualquier oportunidad para crecer con bienes raíces, pero el 2024 es realmente un año muy particular y muy especial que no se había visto en muchas décadas en Estados Unidos, y las características se repiten con distintos matices en muchos de nuestros países. Los intereses están muy altos. El 90% de las personas que han comprado este año dicen que se arrepienten de haber comprado, y eso son estadísticas de Estados Unidos. Vamos a hablar de los 5 errores que las personas cometen con frecuencia y se arrepienten después de haber comprado. Vamos a hablar de lo que tú puedes hacer para evitar esos errores que la mayoría de las personas cometemos. Yo he cometido uno de esos errores muchísimas veces. Vamos a hablar de cómo invertir y por qué no invertir y en qué no hacer y qué hacer en el 2024 con estas condiciones. Uno de los problemas más grandes en Estados Unidos es el reducido inventario de viviendas. En el 2016 había 1.463.000 viviendas o inmuebles habitacionales para vender. Y en el 2024 hay solo 665.000. Las condiciones del mercado en la mayoría de las ciudades demuestran que hay una escasez de vivienda. Y los altos intereses generan confusión también, porque existen las opiniones de que los intereses van a bajar o de que los intereses van a subir. Y en realidad, cualquiera de los dos va a afectar el precio del mercado. Porque si los intereses bajan, como bajaron en los últimos meses un poco, lo que hace es que las casas, como hay escasez, suben otra vez de precio. Y si los intereses suben, de todas maneras hará más difícil comprar para muchísimas personas, porque en últimas eso es lo que ha hecho que muchísimas personas no puedan acceder a créditos de vivienda y que sea para ellos mucho más difícil comprar. El 66% de las personas dicen que este es el peor momento para comprar. Esta es la opinión más baja desde el año 2012. Imagínate, apenas superando la crisis del 2008. Lo que nos dicen estas estadísticas es que hay una incertidumbre muy grande por la economía. El 75% de las personas creen que la economía va muy mal, y algo que todos sabemos y sentimos en nuestro bolsillo. El 81% de las personas sienten que en poco tiempo los ingresos que tienen ahora no les van a alcanzar para mantener el ritmo del alza del costo de la vida. Imagínate la incertidumbre que eso crea en la mayoría de nosotros, y la incertidumbre que eso crea para comprar vivienda y decidir comprar vivienda para vivir, que eso es lo que yo quiero hoy más que todo enfocarnos, porque nos vamos a enfocar en si comprar para vivir o arrendar. ¿Qué es lo que es mejor para ti en tus condiciones, en tu mercado y en tus circunstancias? Lo que yo quiero es que la información básica, los conceptos que compartimos, aunque tome información muchas veces de Estados Unidos, sean aplicables a tu mercado y más que todo a tus condiciones. Porque mi objetivo realmente no es llenar a las personas de miedo. Ay, es que el mundo se va a acabar y todo eso. No, mi objetivo es reconocer las circunstancias difíciles, los desafíos, como eso que estamos hablando, la inflación, el alza del costo de la vida, el alza de los intereses, el alza de los inmuebles, que hace que a muchísimas personas les cueste un gran trabajo comprar propiedades. Lo que yo quiero es cómo en ese mercado de incertidumbre y en esa situación económica tan incierta para la mayoría de nosotros, podemos encontrar las oportunidades que nos ayudarán más que a comprar bien, saber qué es lo que a mí me conviene, porque a lo mejor tengo opciones mejores que comprar para vivir. El primer error es no contar los costos adicionales a la hipoteca, porque nosotros la mayoría de las veces contamos, la hipoteca es de tanto, pero no contamos que la casa requiere mantenimiento, y en Estados Unidos el promedio de mantenimiento de una propiedad es de
$600. Y entre más costosa sea la vivienda, más costosa es el mantenimiento. Y la mayoría de las personas no tenemos en cuenta eso porque son como gastos hormigas que no calculamos y que nos puede pegar bastante al presupuesto si no estamos claros. Y otro aspecto increíble que está golpeando muchísimo a las viviendas es el alza de los seguros. Los seguros se han doblado prácticamente en los últimos 4 años y eso por los huracanes. Y el monto de un seguro, si antes se pagaba $100 por una propiedad que se paga de hipoteca $1,500 y que es una propiedad aproximadamente de 120, $150,000, en este momento están pagando $200, que es el doble. Y no solo eso, sino que las compañías de seguro, antes de ofrecer el seguro, hacen inspección. Y si la propiedad tiene un techo muy viejo, un aire acondicionado muy viejo, o el sistema eléctrico no está actualizado, es muy probable o que te nieguen el seguro o que te pidan que tú renueves o actualices ese aspecto de la casa que ellos consideran que no está suficientemente actualizado. Entonces, eso puede ser un costo increíble. Y otro costo, que cuando los precios suben, cuando se hace la transferencia de la nueva venta, de la nueva hipoteca, la ciudad ajusta el precio para los impuestos locales de acuerdo al nuevo precio de compra. Y si ese precio de compra subió sustancialmente, los impuestos van a subir sustancialmente. Es peor todavía quien tiene un edificio, porque los impuestos y los seguros han subido y las asociaciones de los condominios cobran el precio del valor de la cuota que paga el residente o propietario. Depende de los costos del seguro, de los impuestos y del mantenimiento de la propiedad, pues esto también va a subir los costos de las cuotas de mantenimiento. Lo segundo es que las personas se quejan de haber comprado muy rápido, de haber tomado decisiones de negocios o de comprar propiedades por impulso. Sencillamente me emocioné y terminé comprando sin hacer la tarea, sin estudiar los números, sin estudiar la ubicación, sin estudiar mi posibilidad real de pago, sin negociar. Y eso realmente es un error muy costoso en bienes raíces, porque en bienes raíces entrar y salir es increíblemente costoso. Entre comisión de agente más gastos de escritura puede ser una suma bastante sustancial, entre el 10 y a veces un poco más por ciento del costo, porque si yo necesito pagar el costo del agente más el costo de los impuestos de la escritura más hacerle algunas renovaciones para vender o para comprar, eso puede ser un porcentaje que puede subir más del 10%. Cuando yo compro rápido, ¿qué implica eso? No me di cuenta, es que este vecindario no me gustó tanto. Imagínate, no, es que venga a vivir acá, que están haciendo una urbanización y por aquí es bonito o está bien, pero ¿es realmente el vecindario que tú quieres para vivir largo tiempo? Ahora, si yo voy a arrendar pues un año, yo puedo adaptarme o incomodarme, pero si yo estoy comprando una propiedad y voy a un vecindario en donde voy a ver la casa una vez y por la noche no me doy cuenta que hacen unas fiestas increíbles o que la gente que está por las noches en la calle es algo que no me gusta, que no es lo mejor para mí o para mi familia, o que hay muchísimo ruido porque hay propiedades que parecen lindas, pero el ruido de la calle de atrás o de la autopista que no se ve desde donde yo llego, porque hay para eso, lo que sea, no lo voy a saber si yo no me tomo el tiempo. Por eso, para comprar una propiedad es importante ir por la mañana, en horas de la mañana, en horas de la noche, los fines de semana, caminar y hablar con los vecinos para saber exactamente las características del vecindario. Puede ser que algunas de las cosas no me importen mucho, pero que yo sepa antes de tomar una decisión. Otro error que muchas personas lamentan es pagar demasiado dinero en intereses. Bueno, pero ¿cómo voy a pagar? ¿Puedo pagar menos dinero si los intereses están en esto? Dependiendo del banco, dependiendo de las condiciones del crédito de cada persona, puede haber una diferencia entre un 10 a un 20% del valor de los intereses y un 10% menos de interés. O
sea, si en vez de pagar el 6 pago 5.4, puede ser casi una cuota al año en la diferencia y puede ser miles de dólares a lo largo del crédito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los inversionistas? Cuando tú vas a comprar, vas y pides un crédito y al primer banco le dices, ¿cuál es la oferta que me hace? Y la oferta del banco la llevo a otro banco y le digo, mire, me consiguieron esto, me puede dar algo mejor. Y voy al tercer banco, me puede dar algo mejor. Y después voy al primer banco y busco los mejores intereses y busco y pregunto y pregunto y pregunto y pregunto y pregunto lo que es lo mejor para mí. Y pregunten, aunque no tengas dinero, aunque todavía no estés en el momento de comprar, porque eso te va a dar un sentido de lo que es bueno, de lo que no es bueno para ti, de lo que se puede y de lo que no se puede. Entonces es importante que tú busques la mejor condición. Ahora, algo que yo no te recomiendo es ahorrar plata como bajando la comisión a tu agente de bienes raíces, porque si mi agente de bienes raíces vive de la comisión, yo quiero que él esté feliz o ella está feliz porque va a ganar más dinero haciendo un negocio conmigo. Ahora, si yo soy el vendedor y mi agente cobra un 6%, es muchísimo. Muy bien, pero si es un buen agente. Escucha, el problema no es que la comisión sea alta o baja, el problema es que yo tenga una buena representación, de buscar una persona que realmente me ayude a potencializar el dinero que yo estoy pagando por eso. Y esa persona me ayudará a ver lo que yo no veo, a negociar lo que yo no sé, porque si es buena, va a pagar muchísimas veces esa comisión, va a ser un excelente, un extraordinario negocio, pero en cambio los intereses yo sí puedo negociarlo, el precio de la propiedad yo sí puedo negociarlo. Cuarto error, el 69% de las personas que compraron, o es uno de los errores que hemos cometido, lamentan no haberse dado cuenta de los gastos de reparación y darse cuenta que los gastos de reparación fueron muchísimo más de los que pensaban o ni siquiera se los habían presupuestado. Ten en cuenta eso, que si yo no soy experto en renovaciones, si yo no manejo las renovaciones, pues voy a pagar muchísimo más. ¿Quién no ha tenido de una forma directa o una forma con alguien cercano la experiencia de pagar por lo menos el 25% más de lo que presupuestamos para una reparación y el doble de tiempo? ¿Qué significa 25% más y doble de tiempo? 25% más es porque hicimos mal el presupuesto, porque empezamos a remodelar una cosa y entonces como remodelé la cocina, entonces también entonces el piso de la cocina se ve feo, lo cambio y ya como cambié el piso, pues entonces hay que pintar bien las paredes. Voy haciendo eso. Vamos adicionando gastos que van desbaratando el presupuesto que hicimos. Y no solamente eso, sino el tiempo, porque todos los materiales han subido el precio por todo lo que hemos hablado de la inflación y todo, pero también el tiempo. Si yo estoy reparando una propiedad y no puedo vivir en ella hasta que termine de repararla, voy a tener, además de los gastos de la reparación, los gastos de hipoteca, los gastos de seguros, los gastos de intereses puestos mientras yo me paso luego. Esos son costos adicionales que si yo no presupuesto bien, me van a pegar durísimo. Insisto 1000 veces que hacer una inspección, si tú vas a comprar una propiedad, así no se va a remodelar, y pagar los 200, 300, 500 dólares que te cueste la inspección para saber cuál es la edad del aire acondicionado, del techo, de la parte eléctrica, de la plomería de la propiedad, de mirar los cimientos de la propiedad, porque todo eso se gasta. Es un costo increíble para las personas. Entonces, invertir en eso, o si voy a hacer una remodelación, preguntarle a varios contratistas y hacer varios presupuestos y tener la certeza de que voy a tener un extra tiempo y un extracosto para que yo lo tenga contado en mi presupuesto. Eso es algo que yo recomiendo para que tú aterrices los números de la mejor manera antes de tomar una decisión. Y el último, el quinto error que todos cometemos es dejarnos llevar por la presión, ya sea la presión del vendedor, ya sea la presión del banco, es que los intereses se les van a subir ya, o la presión de
de la gente de bienes raíces, porque en últimas cada uno puede querer ayudarnos, pero en últimas está cuidando su bolsillo como tú debes estar cuidando el tuyo. Entonces, hay agentes muy buenos, pero hay agentes que lo único que les interesa es vender y no les interesa tanto si estás comprando bien o mal, sino que ellos vendan rápido y ganen su comisión. Por eso es importante escoger un buen agente, una persona que te represente bien. Lo mismo el banco, es que no puedo. Bueno, mira a ver realmente si es el único banco, mira a ver si realmente es la única opción o hago todo lo posible por tomar distancia emocional de las presiones, porque comprar una propiedad es una decisión grande, como lo hemos mencionado. Por último, vamos a hablar de 5 aspectos que tú puedes hacer para cuidarte, que es algo que yo he hecho. Lo primero es hablando de propiedad para vivir, que yo he visto en los países con los que tengo algunas relaciones, especialmente, por ejemplo, Colombia, México, en Chile un poco. Es más barato para muchas personas y arrendar que comprar. ¿Cómo sé si por ejemplo, si yo estoy viviendo en una propiedad que vale X y voy donde el vecino y mi hipoteca vale $2,000 y le pregunto cuánto está pagando y me dice que está pagando $1,000 de renta, pues yo tengo que pensar qué es más barato. Si yo voy a comprar o arrendar, y para muchas personas no es buen negocio eventualmente comprar en este momento para vivir. No estoy diciendo que sea mal negocio comprar. Entonces, lo primero es que decide si para ti es mejor comprar o mejor arrendar. Ahora, si tú decides no comprar, no te estoy diciendo no compres propiedades, yo estoy diciendo no compres para vivir inicialmente, porque tal vez puedes comprar en un barrio más modesto para empezar a crear un portafolio de propiedades de renta. Porque si yo compro en este momento propiedades con descuento, y hoy no vamos a hablar de cómo conseguir propiedades con descuento, pero en todos los mercados yo puedo encontrar propiedades con descuento. Y si yo lo hago, entre más alto sea el estrato, más baja es la rentabilidad de la propiedad. Entonces, si yo bajo el estrato para invertir para renta, eso es algo que yo puedo ir haciendo y creando un portafolio con esa propiedad. Mira cuánto vas a vivir en esa propiedad. Y realmente he dicho en mi vida como unas 5 o 6 veces, esta va a ser la casa de mi vida. Y no es. En promedio, las personas cambiamos de propiedad, vendemos las propiedades cada 13 años, cada 15 años. ¿Por qué? Porque nos movemos de lugar, la familia cambia, cambiamos de trabajo, nuestras condiciones económicas cambian, lo que sea. Claro, entonces, si no tienes un plan de vivir muchos años en un lugar, mira si compras. Si tú llegas a un lugar o a un país o a una ciudad que no conoces, primero arrienda 1 año, 2 años, conoces la ciudad, conoces los barrios y determinas en dónde te gustaría vivir, qué tipo de propiedad, de vecindario te gustaría tener para que tú puedas tomar una decisión que sea la mejor para ti. No compres la casa de tus sueños muy temprano. Es un error. Esa casa se te puede convertir la casa de tus pesadillas. Compra lo que tú puedas pagar y calcula la hipoteca. Si vas a pagar hipoteca, no la pagues con los ingresos de los dos sumados, porque sí puedes calificar para más, pero si uno de los dos pierde el trabajo, van a estar en problemas, porque tienen calculado el 30-40% de los dos para comprar una propiedad. Si uno de los dos pierde su trabajo, significa que el 80% de los ingresos del otro tienen que ir a pagar la hipoteca y eso quiebra a cualquiera. Eso es una pesadilla. Entonces, en realidad, recuerda que es más importante estar en paz que vivir bonito. Y por otro lado, edúcate financieramente. No compres por valorización, no compres porque este lugar se va a valorizar, no compres porque van a bajar los intereses, porque no sabemos si van a bajar o van a subir. Nadie sabe eso realmente. Podemos especular, podemos investigar y decir lo más probable, pero quién sabe qué es lo que va a pasar. Compra porque tus condiciones actuales te permiten y tienes certeza de lo que tú puedes hacer. Y de todas maneras, invertir en bienes raíces es un excelente negocio. Y este mercado, esta incertidumbre hace para la persona que es educada, en ese momento lo convierte en un samurái, en una persona que tiene la capacidad de mandar el golpe, comprar cuando todo el mundo está aterrorizado porque sabe qué, sabe cómo.
tiene la serenidad, tiene la claridad, tiene la certeza, tiene la paz interior, tiene los recursos físicos, intelectuales, psicológicos, se ha preparado para eso. Y eso a mí me ha permitido cambiar mi situación financiera en forma sustancial y la de mi familia y a miles de mis estudiantes. Por eso yo te invito a que no te dejes llenar la cabeza de solamente los ruidos, pero también edúcate para lograr lo que tú quieres. Porque sabes, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.